Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos aquí estar delante de ti, en tu presencia. Gracias, Padre mío, porque podemos reunirnos este domingo para la predicación, para escuchar el Salmo, para escuchar acerca del estudio de la santidad. Te queremos pedir que tú bendigas las dos predicaciones y que tú permitas, Padre, que en cada una de ellas podamos aprender lo que tú quieres que el día de hoy aprendamos. Dios, es algo muy importante. Señor, pues nuestra vida debe de ser como ese sacrificio santo, amado, que se presente delante de ti, Señor. Sabemos que la santidad y los sacrificios van muy estrechos, van muy de la mano. Así que te queremos pedir que tú nos utilices y podamos ser esos sacrificios vivos, Señor, que es nuestro único culto racional delante de ti. Te queremos pedir que tú nos enseñes acerca de todo esto, Padre, y te queremos pedir también por los que el día de hoy no pudieron venir, para que tú los bendigas, para que ellos, si han de estar en camino, pronto lleguen, y si no, guárdalos en casa, pero te pedimos para que no falle la tecnología el día de hoy, Señor, sino que toda la transmisión del estudio pueda darse sin ningún problema. Te queremos pedir por todo esto, te damos gracias y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, pues, ¿se acuerdan cuál fue el último versículo que vimos la vez pasada? Que estuvimos hablando, estamos en el Salmo 116. ¿Y qué versículo estábamos viendo? Era el 15, ¿no? Era el 15. Sí, y hablaba precisamente de lo importante que era ese versículo, que nos habla de cómo ve Dios la muerte de sus santos, y que si bien al salmista Dios lo había librado de la muerte, y de hecho el agradecimiento del salmo es por haber sido librado de la muerte, en muchas ocasiones Dios no lo va a hacer, y su voluntad va a ser que llegues a atravesar ese umbral, esa puerta a la eternidad, que te conecta con la eternidad. Y habíamos visto que para Dios, más que un fin, más que un castigo, la muerte, aunque sí es un castigo para los que no creen en Cristo, porque finalmente si tú no crees en Cristo, la muerte te va a definir en esa separación con Dios. Pero no dice bienaventurado, o sea, agradable o estimada es a Dios la muerte de todos los hombres. No, dice la muerte de los santos. ¿Por qué? Lo comentamos, porque esa muerte, ese paso, ese umbral es quitar esa barrera para que el compañerismo entre Dios y sus amados santos pueda darse, ¿no? Entonces, habíamos visto que también cuando se habla de esta muerte, no solamente la muerte física, que comenzamos a hablar de ella, sino la muerte a las cosas que nos aferran, y a las cosas, la muerte a nosotros mismos, es también ese quitar el obstáculo entre Dios y nosotros, ¿no? Cuando tú mueres a lo que Dios te está pidiendo, a todo lo que Dios te está pidiendo, entonces tú te vas a encontrar un camino franco con Dios, ¿no? Muy bien, vamos a ver la última parte de este salmo, que es a partir del versículo 16. Por favor, si lo pueden poner en sus Biblias. Empezando por el versículo 16, dice: Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. El 17 dice: Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Es la segunda vez que habla de que invocaré el nombre de Jehová. 18 y 19 nos dice: A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Una vez insiste en pagar los votos. Y 19, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya.
Bien, comenzamos con el versículo 16 que dice: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. El salmista comienza con esta gran exclamación de admiración: oh Jehová. Hemos visto que durante el Salmo dice oh Jehová, o sea, no es una oración fría, sino es una oración con el alma que lo lleva a expresar un oh como de admiración, teniendo en cuenta y recordando todo aquello por lo cual Dios le libró al salmista, ¿no? Y en esta última parte del Salmo, el autor termina ofreciendo 3 sacrificios, los cuales son fruto de un agradecimiento profundo. Nosotros en esta fecha no estamos familiarizados con los sacrificios como de la manera que el pueblo de Israel estaba familiarizado. De hecho, a veces cuando tú pasas por estos pasajes que son parte del Éxodo, cuando pasas por Levítico, especialmente Levítico, y los primeros 10 capítulos, 9, 10 capítulos, no me acuerdo cuántos son, de Levítico, en donde te habla con puntos y comas de cómo deben de ser eso, qué tipos son los sacrificios y cómo deben de ser estos sacrificios, ¿no? A veces es algo difícil de entender, pero para ellos, y en la época que se escribió este salmo, era algo mucho más claro. Y me llama mucho la atención, en estos 4 versículos, el salmista nos está hablando de 3 sacrificios. El primero es uno muy importante y lo define diciendo: siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Está hablando de un sacrificio de entrega. Me llama mucho la atención como algo que nos puede estorbar muchísimo, que nos puede alterar mucho en este tiempo, es hablar de la entrega, porque estamos acostumbrados a recibir y estamos acostumbrados y vivimos en un siglo en donde el placer es lo más importante, la autosatisfacción es lo más importante, el no perder, el darte ese placer, ese gusto, el no perder, el darte esa comodidad que como muchas veces te dicen y te la repites tú, y si no te la repites tú, te la repiten los anuncios: te lo mereces, ¿no? Te dicen: es que esto te lo mereces. Y no nos damos cuenta que Dios nos habla de estos sacrificios. Para Dios es agradable la muerte de sus santos, pero también para Dios es agradable estos sacrificios de entrega que hacen sus santos. De cierta manera va muy ligado con la muerte a ti mismo. Siervo tuyo soy, se declara el salmista, hijo de tu sierva. En esto él confirma algo muy importante, voluntariamente dice: siervo tuyo soy, Dios. O sea, sí me libraste, me diste esta gran liberación de la muerte. Me quitaste, dice aquí, tú has roto mis prisiones. Quiere decir que antes de esta prueba él estaba, o durante esta prueba él estaba encarcelado en su pecado, encarcelado en la enfermedad, encarcelado en una amenaza de muerte. Pero finalmente dice: tú has roto mis prisiones, pero no voy a romper mis prisiones, o tú no rompiste mis prisiones para salir yo como chino libre, sino con un objetivo. Y entonces el salmista entiende y dice: siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Qué impresionante, ¿no? Aquí reconoce también, y digo, no nos da mayor detalle el salmo, ¿no? De quién ni siquiera sabemos quién lo escribió, y mucho menos vamos a saber quién es la mamá del que lo escribió, pero dice: hijo de tu sierva. Y entonces podríamos pensar que la madre de este salmista también era una persona que se consideraba sierva de Dios, que servía para el Señor. Y esta mujer sirviendo al Señor, seguramente con ayunos, con oraciones, como muchas mujeres
en la antigüedad lo hacían, reconoce, es una sierva de Dios que estuvo orando por el reino de Dios, y dentro de este reino de Dios oraba por su legado para el reino de Dios, y en ese caso era su hijo. Ajá. Yo soy siervo tuyo, hijo de mi sierva, ¿no? Yo me puedo imaginar que al hecho de haber comentado acerca de su madre, probablemente era una mamá que también oraba, y una de las cosas que oraba era por este hijo que escribiría algún día este salmo. No sabemos, quizás es especular mucho, pero no sabemos que si probablemente esta prueba por la que pasó este hijo, esta prueba de muerte, haya sido una respuesta a las oraciones de la mamá. No sabemos si esto fue la historia verdaderamente, pero sin embargo es una historia que se repite en muchos momentos. Definitivamente Dios ha llamado a las personas a convertirse en sus siervos, y lo ha hecho, y ese servicio debe de ser única y exclusivamente en amor, como lo veremos en un versículo adelante. Pero también en ese servicio está el anhelo, y los que han tenido hijos de aquí, de alguna manera lo entendemos muy bien, el anhelo de pasar esto a la siguiente generación. Creo que como papás, una de los seres que más anhelas que puedan experimentar lo mismo que tú experimentaste, que es la salvación, son tus hijos. Es lo que más anhelas en ese sentido, y de alguna manera cuando tus hijos se convierten es una meta muy importante, es como una victoria muy importante, ¿no? Entonces muchas mamás, muchos papás tienen que orar por sus hijos, y muchos papás y muchas mamás tienen que orar aún para que sus hijos pasen malos tiempos. El salmista pasó un mal tiempo y estuvo a borde de la muerte, y quizás la madre de este salmista, si vio esto, probablemente pudo haberle dolido en todo el corazón. Sin embargo, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y esto se cumple también en esta situación, porque dice finalmente, probablemente, y especulando un poco, esta madre pudo ver el fruto de su hijo, de alabanza, al haber sido quebrantado con una prueba, llevado muy cerca de la muerte, pero rescatado por Dios, que no quería matarlo, pero quería que su vida o se convirtiera o adquiriera una mayor profundidad y servicio y compromiso para el Señor, como lo estaba haciendo. Y vemos que las pruebas adquieren esta situación en la vida de uno. Así que, ¿nos chocan las pruebas? Sí, no nos chocan. Pero, sin embargo, estos son los frutos que estamos viendo de esta prueba. Y bueno, dejando un poquito ya la situación de la sierva, hijo de tu sierva, dice este primer sacrificio de entrega: siervo tuyo soy. ¿Por qué? Porque has roto mis prisiones. Las prisiones las rompiste, pero no voy a ser libre para meterme en otra prisión peor, sino voy a ser libre para, por libre decisión, servirte. Últimamente, en este tiempo, he estado leyendo Deuteronomio, y Deuteronomio es uno de los libros más hermosos de la palabra. Realmente, más que una serie de leyes, yo lo veo verdaderamente como una carta de amor de Dios para su pueblo, como diciendo: vas a entrar a la tierra prometida próximamente, así que yo te doy esta carta, y habla con mucho amor. Y había una situación, en aquel entonces existía pues toda esa estructura de los esclavos, de los siervos, y muchos de ellos algunos esclavos eran esclavos porque eran capturados, ¿no?, de otros pueblos, y otros eran esclavos porque se vendían por deudas. Y en el caso de los esclavos hebreos, eran por deudas, se vendían a sus hermanos hebreos por las deudas que tenían. Y entonces Dios puso un inciso muy especial en ese. En cada 7 años se tenían que liberar los esclavos. Mal negocio, ¿verdad? Mal negocio para el que lo esclavizaba. Pero no todo eso se tenía que hacer en amor y confianza a Dios, como toda la ley de Dios.
Y entonces fíjate lo que dice aquí Deuteronomio 15, del 15 al 17, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijera, aquí le está hablando al amo, pero le está diciendo, si él te dijera, es decir, el esclavo, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. O sea, Dios le decía al amo, tú vas a tratar con misericordia, y cuando lo liberes, cada 7 años, el año de remisión, lo vas a liberar. 6 años va a trabajar para ti, y en el 7º lo liberas, y no lo vas a dejar en la calle sin nada, sino le vas a dar una parte proporcional de lo que no le pagaste. O sea, vas a darle con liberalidad. Ajá, porque acuérdate que tú fuiste siervo, y dice, pero también el siervo podía tomar una decisión y decir, estoy feliz con mi amo, es un amo excelente, lo quiero mucho, amo, no quiero dejarte. Y entonces hacían este rito del horadar la oreja. Y todo esto es una imagen de lo que Jesús hace con el pueblo. Sí lo han agarrado. Jesús te libera por amor, te redime, Él ha roto tus prisiones. Él te ha dado una vida hermosa. Sin embargo, Él quiere que tú puedas decir con todo tu corazón, con todo tu ser, y decirle, Dios, tú eres el que me has dado todo. Porque, o sea, quiero ser tu siervo para siempre. En Juan 6, del 67 al 69, Jesús le dijo esto a los 12 discípulos, a todas las que estaban ahí. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Porque mucha gente por su predicación se estaba yendo. Y entonces respondió Simón Pedro, ¿no? Le dijo, orádame la oreja, ¿no? En pocas palabras. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, por amor y con admiración, Pedro se entregó. Versículo 17, hablamos del segundo sacrificio. Hablamos ya de ese sacrificio de la entrega, serte su siervo. El segundo sacrificio, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Y una vez más, este sacrificio, como el primer sacrificio, este segundo sacrificio está basado en el agradecimiento. Viene de un corazón agradecido. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15, nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y la alabanza no solamente es el cantar himnos, sino también que tu vida alabe con sus hechos y con sus palabras a Cristo. Delante de los hombres, dice, ¿cómo queremos que los demás nos vean a nosotros como iglesia? Fíjate que hay 2 ejemplos muy prácticos. La generación de Israel que fue sacada de Egipto y la generación de Israel que entró a la tierra prometida. Fueron 2 diferentes generaciones. Una se quedó en el camino y la otra pudo entrar. La primera expresó principalmente quejas. Cualquier cosita que los contrariaba era una queja. Que estaban delante del Mar Rojo y el ejército era una queja. Y el ejército de Faraón era una queja. Que no tenían que beber era una queja. No tenían que comer era una queja. Que no tenían otra cosa que comer más que maná era otra. En fin, muchas quejas. Hasta que terminaron llenando el vaso de maldad. Y entonces Dios dijo, no van a entrar ustedes, van a entrar sus hijos. Los hijos no fue una generación perfecta. Vemos que también tuvieron sus problemas. Sin embargo, ellos
aprendieron a empezar a alabar a Dios por sus cosas. Me impresiona, hay un detalle. Si ustedes ven en el libro de Números, que es el cuarto libro del Pentateuco, después de toda la rebeldía, después de toda la queja, viene un capítulo, en donde es el capítulo 20, en donde del 19 al 20 se brincan como 38 años, no registrados. Y en ese capítulo 20 pasan varias cosas, y una de las últimas quejas es la de que hizo pecar también a Moisés, golpeando la piedra en Mara, ¿no? Y bueno, sin embargo, después son puestos con respecto a ciertas pruebas, y esta nueva generación empieza a actuar confiando y alabando a Dios. Van caminando y se les enfrenta el rey de Arad, y entonces ellos hacen una oración a Dios y dice: Dios, si tú nos entregas a este rey, el rey de Arad, vamos a destruir todas las ciudades, no vamos a tomar botín. Ellos le pidieron a Dios e hicieron un voto, y entonces, wow, Dios los saca adelante. Y después les faltaba agua, ¿y qué hicieron? Abrieron pozos, porque Dios los vio abrir pozos, y entonces empezaron a alabar con cánticos a Dios por los pozos que Dios les había dado. Era una nueva visión. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y cómo puede definir tu vida? ¿Una vida de queja o una vida de alabanza? Porque a través de la queja blasfemas su nombre, y a través de la alabanza engrandeces su nombre. Y es muy importante eso, porque hay quien nos ve, y generalmente esos que nos ven anhelamos que también le conozcan. Últimos 2 versículos. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Me impresiona porque esto ya es algo muy rápido, porque ya hemos hablado acerca de los votos. ¿Qué hemos dicho acerca de los votos? Los votos son cosas que hacemos también, es ese tercer sacrificio, los votos. Un sacrificio en agradecimiento, y es también un sacrificio voluntario. Nosotros no estamos muy familiarizados a lo mejor con los sacrificios, pero Dios proveía también de esos sacrificios, y muchos de esos sacrificios eran esas que les llamamos ofrendas de paz u ofrendas voluntarias. Dios no las pedía, no las obligaba, pero sí las preveía, y decía: si tú en tu corazón hiciste un voto, no tardes en cumplirlo, sino hazlo a Dios. Dice el Salmo 66 del 13 al 14: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Fíjate qué revelación tan importante aquí. Esos votos los hice cuando estaba angustiado, ¿sabes? Muchas veces la hora de la prueba, la hora de la aflicción, también viene la hora en que tú empiezas a arreglar tu vida, y muchas veces es el tiempo en donde tú haces importantes decisiones para consagrar tu vida. A veces necesitamos entender qué es lo que pasa y cuál es la razón de la prueba, para en base a eso poder decirle a Dios: entrego esta situación. Dios, ya sé que aunque no tenga que ver tanto esta prueba con algo que está fallando en mi vida, alguna situación de mal hábito, alguna situación de falta de carácter, yo te pido que tú me limpies de esto y te lo entrego. Déjame decirte que la entrega no es una cosa que tú prometes de que ya me voy a portar bien, porque no lo podemos hacer. Necesitamos el poder de Dios a través de su Espíritu Santo para poder hacer cambios profundos y duraderos en nuestras vidas. Sin embargo, es el momento en donde tú destapas esas situaciones que Dios te quiere mostrar, y entonces haces votos. Muchas veces el voto es: Dios, voy a abrir mis oídos. Así que es impresionante, porque este hombre seguramente en esa aflicción que estuvo cerca de la muerte hizo votos y dijo: Dios, si tú me libras de esta, Señor,
yo voy a consagrar esto en mi vida. Y bien, como lo dijimos en otra ocasión, si bien Dios no te obliga a hacer esos votos antes de los que los pronuncies, pero sin embargo si los pronuncias, sí te obliga a cumplirlos, ¿no? Y bien, pues ya a lo mejor no son esos votos de ofrecer un cordero, un becerro o 2 tórtolas. Sin embargo, a veces esas pruebas nos pueden llevar, como les decía, a visualizar nuestras vidas y empezar a hacer esas entregas pequeñas, pero muy importantes, que nos lleven a consagrar nuestras vidas. Esas promesas o esos votos entre tú y Dios, que pueden incluir muchas áreas. Tu tiempo en las redes sociales, por ejemplo, tus finanzas, cómo usas tu dinero, tus malos hábitos, qué situaciones que sabes que Dios te está pidiendo desde hace tiempo, y que no sino hasta una prueba de que digas: Dios, tú ganas, adelante, aquí está esto, ¿no? Y pues no olvidemos, y para terminar este salmo, que así como estos votos, estos 3 sacrificios de los que hablamos, esa entrega, esa alabanza y esa cumplir las promesas, deben de estar basados única y exclusivamente en la gratitud y en la libre voluntad, expresando así nuestro amor a nuestro amado Redentor. Vaya que cuando tú ves cómo Dios ama a su iglesia, a su pueblo de Israel, cómo Dios ama a su iglesia y cómo Dios te ama, pues realmente esto es algo que dispone tu corazón a poder hacer esas entregas que tú sabes que tienen que haber, que tú sabes esas situaciones, y que pues de alguna manera es un buen momento para ponerlas en el altar y decirle: Dios, aquí está, tómalo y haz tú el trabajo. Bien, con esto terminamos el Salmo 116, y haciendo un poquito la idea de que Jesús probablemente también cantó esto con sus discípulos, yo puedo ver toda esa fuerza y esa vida que cobraron estos votos y estos sacrificios, porque Él iba a ser en unas pocas horas, iba a ser el mayor de todos los sacrificios, sacrificar su vida por nosotros. Qué autoridad debieron haber tenido estas palabras en esos labios tan hermosos, ¿no? Bien, pues aquí terminamos con el Salmo. Me alegra mucho que los que hoy estén aquí estén, porque Dios siempre tiene enseñanzas nuevas para nosotros. Siempre tiene algo nuevo que darnos, siempre corrige enfoques que estén mal hechos y nos lleva a la realidad de su verdad. A mí, en lo personal, me afligía mucho esta cuestión de Jacob, de su mamá, en cuanto a la situación que vivieron respecto de la primogenitura de muchos años acá. Y cuando yo estaba preparando este estudio, prácticamente decía lo mismo, pero no cabe duda que Dios y su Espíritu Santo, cuando uno anhela descubrir una verdad, lo hace, porque las revelaciones son parte de Dios. El hecho de que Jacob, parte de su nombre sea suplantador, y que todo se vea esto como una situación rara. Alguna vez algunos probablemente se ha preguntado: ¿Dios permite circunstancias o situaciones a través de hechos mentirosos? ¿No? Y entonces yo creo que muchos tenemos esa incógnita
en nuestro corazón. Pero gracias a Dios que a mí me permitió ver un estudio de un judío cristiano que se llama Baruch, en el cual él hace un análisis que dije, aquí está la razón, esta es la razón. Por tanto, nosotros tenemos que recapitular un poco y para poder cambiar el enfoque. Hoy Alex mencionó algunas verdades importantes, como la generación que sale de Egipto siempre quejándose, la generación que entra con sus errores y muchos problemas, pero con una actitud totalmente diferente. Y cuando nosotros conocemos la verdad nos libera. Entonces nos hace alabar a Dios y nos hace justificarlo. Entonces, para que nosotros podamos comprender bien esto, el sentido espiritual de las acciones de Jacob, recordemos una cosa muy importante. También hubo otra verdad, que este mundo seguía por el placer y la satisfacción. Nosotros muchas veces hemos comentado que el principio del pecado es perseguir la autosatisfacción, y esa satisfacción generalmente que el ser humano busca en general, está ligada al pecado y al egoísmo, y causa mucho, pero mucho daño. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, el negarnos para hacer la voluntad de Dios, el negar todo ese tipo de vida anterior que nos alejaba de Él, nos cuesta un poco de trabajo, a menos que nuestra mente cambie. Y lo que hacen las Escrituras es precisamente liberar nuestra mente del pecado, ¿no?, de malos conceptos. Y recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, algo que tenemos que ver como introducción es que Esaú no estaba interesado en los asuntos de Dios. Recordemos que cuando Esaú se casa con 2 mujeres cananeas, amargan la vida de sus padres. ¿Qué influencia pueden tener? Vemos, por ejemplo, mencionábamos no hace mucho la cuestión de Salomón, y vemos que Salomón, al hombre que Dios le dio una mente como ninguna y lo bendijo de tantas maneras, en su pecado él desobedeció algunos aspectos de Dios, como casarse con mujeres paganas de todo tipo, y eso hizo que en su vejez su carácter se debilitara, y él les dio permiso, les concedió la adoración a sus dioses falsos, y eso fue un tropezadero para Israel, al grado que perdió su hijo el reino. Israel realmente no se recuperó. Entonces Esaú, de la misma manera, él no quería caminar en herencia. Ya la vez pasada habíamos comentado que seguramente ambos, que convivieron con su abuelo Abraham, con su padre Isaac, platicaron todos los aspectos de la vida. O sea, la vida de Abraham, recuerden, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Él creyó y tuvo fe. Eso mismo se lo platicó a Isaac, e Isaac vivió por la promesa. Pero nosotros vemos que a Esaú eso no le interesó. Él siguió por el principio del placer, de la autosatisfacción, desobedeció a Dios, y su vida fue un caos. Lo que menos le interesaba es esa herencia prometida a Dios por Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que el libro de Hebreos nos hace una declaración de Esaú como una persona inmoral. Fíjense qué interesante. Hebreos 12, 16 y 17 dice: no sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahí está la declaración de Dios en Hebreos. O sea, Esaú era un hombre corrupto, rebelde, profano, es que no le interesó la religión, no le interesó las cosas de Dios. Vivió por el principio de Jacob, del placer. En cambio, vemos nosotros que, aunque el nombre de Jacob
lo mencionamos la vez pasada, es suplantador, no nos quedemos ahí. El sentido hebreo del nombre es perseguir un objetivo, procurar algo. Fíjense qué interesante. Eso no lo sabíamos, pero ese es el sentido hebreo del nombre de Jacob. ¿Y qué fue lo que Jacob hizo? Especialmente buscar la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? Ahí está la diferencia. 2 hijos con los mismos abuelos, los mismos padres. Uno cree y otro se guía por el principio del placer. Y bueno, nosotros vemos que a Jacob sí le interesaba la primogenitura, pero Esaú le daba poca importancia. Por eso fue que cuando él venía del campo, con la mayor facilidad vendió su primogenitura. Recordemos algo muy importante. Ambos, hijos del mismo padre, tenían una situación económica boyante. Abraham era rico, Isaac también era rico, y Esaú venía del campo cansado. ¿Cuánto más le hubiera costado seguir caminando quizá 1 hora más y tener lo que él hubiera querido? Tenían todo. Sin embargo, él regresa cansado del campo y ve que Jacob está guisando ese potaje rojo. Dice, oye, dame de ese. Y él dice, pues ok, te doy si me vendes tu primogenitura en este día. Y él dice, a mí qué me importa eso. Dame del potaje y te la vendo, te la cambio por el potaje. ¿Qué simbolizó este acto? Menosprecio a Dios. Porque todas las bendiciones en Israel eran para el primogénito, al grado que el primogénito tenía el derecho del doble de los demás en la herencia que se dejaba. ¿Ven? Pero él dijo, a mí no me importa. Yo ahorita, guiado por el principio del placer, voy a satisfacer mi necesidad. Ahorita tengo hambre, ahorita lo hago, y ¿qué me importa mi primogenitura? Te la vendo. Entonces, nosotros vemos que él la menospreció. Por tanto, pasa el tiempo, vemos que cuando Isaac le dice a Esaú, oye, tráeme esa comida que me encanta para que coma y te bendiga, si Esaú hubiera sido honesto, le hubiera dicho a su padre Jacob, padre, ya no me corresponde mi primogenitura, yo la vendí. Pero él se quedó callado, no dijo nada. Y entonces sigue el asunto. Pero su madre Rebeca, recordemos que cuando ella se embaraza, ella se casa con Isaac, ella no tenía descendencia, pasaron más o menos 10 años y no tenía hijo, hasta que Isaac ora fervientemente a Dios y Dios le concede el embarazo. Y luego ella pues se sentía mal, entonces va y consulta y dice, es que 2 naciones están aquí, dentro de tu vientre hay una lucha. ¿Y cuál fue la divina respuesta? El mayor servirá al menor. Y aquí solo, en esta historia, solo se empieza a comprobar todo, o sea, una secuela de eventos que en un sentido nos podemos pensar, ¿esto fue guiado por Dios o no fue guiado por Dios? ¿Verdad? Nosotros vamos a ver que sí fue guiado por Dios. Es como el caso de Rahab la ramera. Ella teme a Dios, recibe a los espías en paz, y eso le permite a ella conservar su vida y la de su familia. Y no nada más eso, Rahab fue incluida, así como Ruth, la moabita, en la línea mesiánica. ¿Qué nos quiere decir Dios aquí? Que realmente no tiene preferencia. Recuerden que no es el Israel según la carne el que tiene la promesa, sino el Israel según la fe. Por eso es cuando nosotros nos convertimos por fe, nos convertimos en israelitas de corazón por fe, porque seguimos las pisadas de Abraham. O sea, Israel, y eso lo menciona Pablo, según la carne es como una alegoría. Ismael, el hijo según la carne, hijo de la esclava, Agar, persigue a Esaú y se burla de él.
pero quien recibe la bendición de la promesa es el hijo según la promesa, por el que Isaac oró, por el que vino milagrosamente, y eso sucede en el ínter, como pasa en las debilidades humanas, que Sara se desespera, son 10 años ya en una edad avanzada, y dice, oye, toma mi sierva y de ahí yo voy a criar a través de mi sierva este hijo. Eso era común en la antigüedad. Podía decirse que se prohijaba y era como su hijo. Pero cuando ve a Ismael burlarse de Isaac, dice, no, echa fuera a la esclava porque no heredará el hijo de la esclava con la libre. Y ahí vemos ese tipo de situaciones que pasan en la Biblia, ¿no? Entonces nosotros vemos que, volvemos a la escena de la bendición, Esaú debió haberle dicho a Dios, yo ya no soy dueño de la primogenitura, yo se lo vendí a Jacob. Recuerden que todo este evento está registrado en el Génesis capítulo 27, por si después lo quieren ustedes leer, ¿sí? Entonces, las cosas no pasan por casualidad. Dios había dado un dictamen, una promesa, y entonces empieza a actuar la situación providencial de Dios. O sea, Rebeca, cuando escucha a Isaac decir que va a bendecir a Esaú, le dijo a su hijo Jacob, tráeme 2 cabritos. Fíjense cómo la inspiración del Espíritu Santo la guía a algo. ¿Cómo iba a saber Rebeca que su padre iba a palpar a Esaú? Manda y le pone las pieles de 2 cabritos. Le pone en su cuello. Eso está dado en Levítico capítulo 16, donde Dios le dice a Aarón que tienen que sacrificar dos cabritos. Prácticamente uno es el que iba a hacer el sacrificio y otro iba a ser lanzado al desierto para cubrir los pecados de Israel. Entonces, ella, por inspiración divina, se anticipó y hizo esto también, las ropas de Esaú. Él debió haber usado esas ropas para recibir lo que él menospreció, pero como vimos ahorita en Hebreos 12, él menospreció y ya no hubo oportunidad. Entonces Rebeca le pone esas ropas a Jacob. Jacob, tenemos una cosa muy importante. Él estaba siguiendo las instrucciones de su madre. Nunca se les olvide eso. Ven, porque ella fue la que oye, ella fue lo que lo llama, ella fue la que dice, haz esto. ¿Se dan cuenta? Rebeca había tenido la inspiración divina ella. Dios se lo declaró, lo tuvo presente todo el tiempo. Y cuando su hijo Esaú empieza a tomar malas decisiones, recuerden que poquito más adelante dice, es que ya no aguanto a las mujeres de Esaú, que manda a Isaac a que se case con alguien de la familia, que sea diferente, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de Levítico 16 dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Obviamente Azazel iba a morir en la corrupción del pecado, es otro sustituto. Pero como eran importantes los 2 cabritos y poner las pieles que cubrían el pecado, entonces aquí vemos que esto empieza a ser algo profético. Por eso es que su madre le dice, haz esto, guiada por Dios, para asegurar la bendición y cumplir el legado, y no nada más el legado, sino la profecía que Dios mismo había dicho. Entonces recuerden, el pacto de Abraham, de Isaac, fueron proféticamente revelados por Dios, y el hecho de la muerte, de que el mayor serviría al menor, Dios se lo hizo saber a Rebeca. Ella tuvo la revelación. En Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová,
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, esto ya estaba escrito de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Luego, más adelante vemos nosotros un poco de la historia, pero que esto ya se da en Romanos. Observen bien lo que dice Romanos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cómo iba a ser bendecido Jacob? De acuerdo a la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ven ustedes cómo Dios ratifica esto también en Romanos? Lo dice en Hebreos, lo dice en Romanos en el Nuevo Testamento. Y recuerden, en la sabiduría infinita de Dios, la única línea que a nosotros nos puede salvar no es nuestras obras, no es que nos portamos bien, no es que queramos hacer el bien, porque ya vemos en Romanos 7, porque lo que hago no entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. O sea, la ley condena. La mente, la conciencia, está estructurada conforme a la ley, condena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ir al cielo y al infierno? La misericordia de Dios, la elección de Dios. Por este último versículo 15 de Romanos 9, dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Está Dios mal? Él decide quién tiene misericordia. Quizá tú y yo hoy estemos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y si tú estás aquí y todavía no eres salvo, piensa bien, porque la misericordia es por un tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven ustedes, Dios decidió otorgarle la misericordia a alguien, no por las obras, sino por su misericordia. Pero Jacob buscó a Dios, era sensible a la voz de Dios, tomó en serio la herencia que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y sabía perfectamente bien que a través de esta elección vendría el Mesías Salvador. Por eso es que aquí Dios guía a Rebeca a tomar acciones que se le diesen la bendición. Ya vimos que Esaú fue deshonesto. No le dijo a su padre: oye padre, yo ya vendí mi primogenitura, no me pertenece. Se lo cayó. Claro, o sea, saber una verdad y callar, ¿acaso no es mentira? Claro que sí, la Biblia dice que eso es. Y entonces vamos a Génesis 27, 15 y 16, que dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte del cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. O sea, prácticamente le estaba dando lo que Dios había predeterminado anteriormente. Esa es la razón por la que Rebeca tomó esas vestiduras, porque tenían mucho que ver con la herencia. Es las que Esaú debió haber
vestido si no hubiera vendido su primogenitura, si no la hubiera menospreciado. Entonces, aquí lo que Rebeca solo estaba haciendo era orquestando el cumplimiento del plan de Dios de acuerdo a la sabiduría profética que Dios le había revelado a Rebeca el día que estaba embarazada y que dijo: ¿qué pasa conmigo? 2 naciones están aquí. Entonces, Esaú, recuerden que él está renegando de su acuerdo, o sea, por eso no le confiesa a Jacob que no la merecía y que menospreció su primogenitura, y por eso lo que le correspondería a Esaú, Dios se lo dio a Jacob. Recuerden que las riquezas de los injustos serán para los justos. Y este es el sentido del Yom Kippur, que significa cubrir. Eso es lo que significa la fiesta de Yom Kippur, cubrir los pecados. Entonces nosotros podemos entender este proceso de purificación, repito, está en Levítico 16, después lo puede leer, porque si no, no acabaríamos, pero lo importante es que Rebeca se anticipó, siguió la voluntad de Dios de acuerdo a la profecía revelada y puso las pieles y la ropa en su hijo Jacob. Y él fue el que recibió la primogenitura. Vamos a leer un poquito de esto, tan solo para estar bien claros. En esta parte de Génesis 27, 18 al 26, dice así: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. Estamos hablando de Esaú. ¿Quién eres, hijo mío? De Jacob. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios me hizo que encontrase la casa delante de ti. E Isaac dijo a Jacob: acércate, ahora te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Jacob no veía, ya vivía, o sea, ya podía tener confusión, pero aquí lo importante de poner esto es que vemos cómo intuyó Rebeca que Jacob iba a palpar a Esaú, si Dios no le hubiera dado la inspiración y la guía. Y entonces se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércate y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó y Isaac comió, trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y después dijo: hueles como mi hijo Esaú. Obviamente la realidad de la suplantación, de ahí viene la primera parte del nombre de Jacob, se iba a conocer un poco más adelante. ¿Por qué Jacob no dijo nada? Él ya tenía el derecho de la primogenitura porque se la había vendido. Él siguió las instrucciones de su madre, que actuó, reitero, proféticamente, y a él no le correspondía en ese momento hablar. Es así como el juicio. O sea, dame lo que me corresponde. Y Jesús le dice, alguien que decía: oye, dile hermano que parta conmigo la herencia. Y mismo Jesús le dice: ¿acaso yo soy juez de todos? O sea, el juez es Dios. Él es el que un día va a juzgar todas las cosas. Por eso Jacob cayó. Él actuó correctamente siguiendo la instrucción profética de su madre. Ella sabía perfectamente lo que era la voluntad de Dios, por lo que lo ocurrido no fue por casualidad, sino providencia de Dios. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Cuando Jacob le dice a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de ti, fue el resultado de la guía de su madre. Tenemos nosotros que enfatizar mucho esto para entender muy bien, porque es algo muy importante pasa aquí. Si nosotros no entendemos correctamente el sentido de esta profecía, hacia adelante, ¿qué va a suceder en toda la revelación de la Biblia?
¿qué va a suceder con Jacob? Por medio de la descendencia de Jacob vinieron los 12 hijos y por medio de la tribu de Judá vino el Mesías. ¿Verdad que no tiene lógica? O sea, entender lo anterior nos despista de la realidad. Entenderlo de esta manera, como Dios lo revela, nos ubica en la voluntad perfecta y en la soberanía de Dios. Es algo muy importante. Y en que Rebeca no actuó impulsivamente, sino por revelación divina, y se anticipó a todo lo que hizo, no pudo haberlo adivinado si Dios o el Espíritu Santo no se lo hubiera revelado. Entonces tú dirás, bueno, entonces Dios permite la mentira. Entonces Dios hace esto. Dios, recuerden que es soberano. Lo único que Dios hizo, y así como Rahab la ramera le dijo, oye, y los espías no se fueron, ¿no? O sea, por una mentira que dijo Rahab la ramera, Dios la pone en la línea mesiánica. A ver, ¿cómo está eso? O sea, sí, fue una mentira, pero no fue una mentira. ¿Por qué? Porque Jacob ya era dueño de la primogenitura, ¿se dan cuenta? No fue mentira, Jacob era dueño de la primogenitura porque Isaac se la vendió. Y aquí ya solo seguimos instrucciones donde Dios le da la bendición a Jacob y se la quita a Esaú, ¿sí? Entonces, Esaú después llega a recibir la bendición y Jacob le pregunta a Esaú, ¿quién eres? ¿A Esaú quién eres tú? Esaú dijo, soy tu hijo, tu primogénito. Otra mentira, ya no era el primogénito, ya había vendido la primogenitura, ¿se dan cuenta? Pero quería recuperarla. Es como decir, no, yo te ofrezco esto, algo de, te ofrezco de los votos, yo te ofrezco esto, no, pero siempre no. No, él menospreció y como vimos en Hebreos, ya no hubo oportunidad. Entonces, concluyamos, aquí no hubo engaño. Jacob siguió las instrucciones de Dios y venció. Y se cumplió la primogenitura. Esaú dijo en Génesis 27:36, con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, su plantador, ¿se acuerdan la primera parte? Porque ya me has engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor, la primogenitura, y me robó la bendición, la cual él creía que era para él, pero Dios se la había quitado desde la profecía. Entonces, ya a partir de ahí, Esaú se consuela con matar. Y entonces volvemos nosotros a la escena donde nos quedamos la vez pasada. Pero es importante establecer esto con mucha claridad para que nosotros tengamos una visión correcta de cómo son las cosas. Jacob sí tiene que salir huyendo, porque su hijo Esaú, su hermano Esaú, dijo, llega el día en que mi padre muere, yo lo voy a matar. Entonces Rebeca le dice, oye, hastiado estoy de estas mujeres de Esaú, manda a Jacob. Entonces Jacob se va por, como decíamos la vez pasada, por una tierra inhóspita, un lugar que había fieras, que había ladrones, etcétera, y llega la noche y vemos la escalera. Ya la vez pasada vimos que no se vuelve a nombrar la escalera que baja del cielo hasta que Jesús prácticamente, en Natanael, en la escena de Juan, le dice, yo soy la escalera, veréis a los ángeles subiendo y bajando del cielo. Entonces, este principio de este conflicto habría de permanecer y permanece hasta el día de hoy, ¿sí? Pero aquí es donde viene algo muy interesante. Jacob tenía que enfrentarse a Dios. Dios tiene un plan. Así como tú puedes decir, Dios promete esto, ¿no? Que Dios me va a dar todo lo necesario. Pero Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Ahí está la promesa. Pero ahí está la condición. Busca primero el reino de Dios. Dios iba a usar a Jacob para que por medio de él se confirmase a través de sus hijos, sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel,
el advenimiento del Mesías. Pero primero tenía que enfrentarse a Dios. Y cuando él se encuentra con esta escalera, exclama: ¡cuán terrible es este lugar! Porque prácticamente estaba entrando en la casa de Dios. ¿Y qué pasa en una iglesia como la que nosotros estamos viviendo? Sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero también sabemos que donde se reúnen dos o más en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. O sea, Dios está presente. ¿Cuál es tu actitud al venir aquí a cada estudio? ¿Es una actitud de reverencia? O sea, cuando Jacob, que todavía seguramente era un incrédulo, aunque tenía muchas cosas, entra en este contacto con Dios, dice: cuán terrible es este lugar. Porque en una predicación Dios nos enfrenta y nos confronta al pecado. Siempre lo va a hacer. Por eso es que no a todo el mundo le agrada. Pero la actitud que nosotros tenemos que tener al venir a la iglesia de Dios es una actitud de reverencia, de asombro. Realmente Dios está aquí presente. ¿Qué pasa si en tu mente tú le menosprecias, le tomas a la ligera, no le haces caso? Entonces identifícate con Esaú. Menospreció a Dios. Muchas personas pueden estar aquí menospreciando a Dios, no teniendo la reverencia. Recuerden que para nosotros los números no importa. Que sean 2 o 3, pero que vengan con el corazón correcto, eso es lo importante. Y los que no tienen con un corazón correcto, que Dios trabaje en sus vidas y les haga tener la reverencia correcta y el compromiso. El compromiso no es con Alex, no es conmigo, ni con nadie, es con Dios. Aquí venimos a buscar a Dios. ¿Qué tan importante es Dios para ti? Ese es el punto importante. Entonces, una persona que se asombra ante la presencia de Dios revelada a través de su palabra, siempre tiene una actitud de reverencia. Siempre tiene ese temor reverente que hace que la palabra ponga al descubierto su pecado y lo hace temblar. Porque si Dios nos revela un pecado y nuestro corazón está endurecido, estamos tomando en poco a Dios. Pero si tenemos un corazón sensible a la voz y a la voluntad de Dios, entonces nos vamos a arrepentir de nuestros hechos pecaminosos cuando Dios nos lo revele. Por tanto, la iglesia no va a ser un conjunto de situaciones de cuánto conoces, de académicos, etc. Hoy muchos así predican. Los que mejor predican, otros ya ni predican la palabra. ¿Y qué cuenta van a dar a Dios? Estamos viviendo los últimos tiempos, donde la mentira ha prevalecido, la iglesia ha sido confundida porque ha perdido sus valores, porque los pastores o falsos pastores no le han dado la reverencia debida a Dios. Entonces Dios tiene que lidiar con nosotros para que podamos tener la actitud correcta y nos bendiga. Y ahí volvemos a lo que se mencionó hoy en lo del Salmo, la generación que se queja. O sea, esa generación no entró en la tierra prometida. La que dice, yo decreto, ¿no? O que viene a reclamar, ¿no? A reclamarle a Dios por qué no lo bendice si Él lo promete, sin entender siquiera quién es Dios, sin tener la reverencia de vida y que muchos ni siquiera son salvos. Entonces, muchos dudan el momento de la verdadera conversión de Jacob. Algunos eruditos dicen que fue aquí, otros dicen que fue cuando se enfrenta al ángel de Dios, cuando lucha contra él. Y miren, vamos a leer un poquito de esta lucha de Jacob. Y se levantó aquella noche, cuando él ya regresa después de todo lo de Labán, etc., y se va a enfrentar a Esaú. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, y a sus siervas, y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó solo, y luchó con un ángel, con un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo,
y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Última enseñanza. Jacob, el ángel le dijo: dime tu nombre. Jacob, ya no será tu nombre Israel. Sin embargo le dice: y tú dime tu nombre. Y él no le dijo su nombre. Lo dijiste muy bajito, no te oí. Y entonces Jacob le dijo: dime tú tu nombre al ángel. Y él no le dijo su nombre. ¿No dice que es admirable? No es eso. Ese es en otro pasaje. Entonces, aquí lo importante es que luchó, ¿sí? Todos tenemos una lucha con Dios, no tú. Todos tenemos una lucha. Cuando dije lucha fue el tío, dije no tú. Y todos luchamos por conservar nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, etc. Pero va a llegar el momento en que tengamos que dejarlo todo. O sea, Jacob prácticamente, se dan cuenta, entregó todo. Sus hijos, sus hijas, a través del Jordán se quedó solo. Y así es como tenemos que enfrentar a Dios. No, la bendición de Dios, la salvación, no se hereda. O sea, Dios no tiene nietos, ¿no? Hijo es el que se convierte, los hijos del hijo serían los nietos. Dios no tiene nietos. Cada uno va a tener que enfrentarse un día a Dios. Cada uno tiene el derecho, como vamos a ver en los otros personajes que vamos a analizar en los próximos estudios, tiene el derecho de exponer su queja, exponer su punto de vista, pero siempre con una actitud reverente ante Dios. Pero todos los que llegamos a ser salvos vamos a llegar a una conclusión. Todo, Dios tiene razón, todo lo tengo que entregar. Por eso es que el ángel no tenía por qué darle. La escena es cuando Moisés está en el monte. El ángel tenía que, sí, que es admirable. Bien, bueno, ahí se me fue. Entonces, el ángel usó el poder de Dios declarando que había vencido, ¿no? Porque había entregado todo. Esa es la parte nuestra, ¿sí? La victoria de Jacob no fue que él conquistó, sino que sobrevivió y puso todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que deseaba, todos sus conceptos a los pies de Dios. Y el hecho de que el ángel lo descoyuntara fue una marca que él ya tuvo por toda su vida. Y que además Israel tampoco comía de los animales en esta parte, de este encaje entre el muslo, porque tenían consciente la cuestión de esta lucha. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona llega a un punto así, que entrega todo, que todos sus argumentos, toda la estructura de su vida se da cuenta de que no sirve? Viene la salvación y entonces dice la Escritura: todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quizá este fue el momento, yo pensaría, mi criterio personal, es que fue este el momento. Porque Dios se puede presentar en nuestra vida y se presenta todo el tiempo. El estudio pasado, si ustedes recuerdan, decíamos que este mundo
está muy alejado de Dios y no lo percibe. Y a este mundo se le olvida que Dios es un ser omnipresente. Dios está presente. Pero ¿cuándo nosotros tomamos conciencia de la existencia de Dios? Cuando Dios nos llama. Pero del momento en que Dios nos llama al momento de nuestra verdadera conversión, por ejemplo, muchas personas pueden haber hecho una oración y empiezan a venir a los estudios. Y pasa que puede pasar un año o más tiempo cuando realmente entienden y se convierten. O sea, no fue porque hicieron una oración, sino hasta el momento en que Dios les mostró su pecado, Dios los llevó al arrepentimiento y les dio la fe que salva. Es ahí precisamente donde comienza una nueva vida y está basada en un sometimiento total del hombre a Dios y acepta su nueva identidad. Las cosas viejas pasaron. Por eso es que se supone que si vienes a Cristo ya eres una nueva criatura y ya nada más el transcurso de tu vida, la primera parte, es ir pareciéndote a Jesús, el proceso de santificación y el trabajo que le corresponde a Dios. ¿Pero tienes el derecho de argumentar ante Dios? Sí. Por eso es que el ángel le dijo a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Mostrándole que realmente lo iba a cambiar. Pero él no tenía que darle cuenta a Jacob. Por eso él no le dio su nombre. Es como un jefe. No le da razón a un empleado de lo que va a hacer. El empleado, sí, el jefe le puede decir, fulanito es esto, lo otro y aquello. ¿Y por qué me dices esto? O sea, le costaría el trabajo. Entonces, lo más importante, y esto yo creo que es algo que tenemos que enfatizar, es la honestidad en nuestra lucha con Dios. Cuando tú expones tus argumentos ante Dios, si eres reverente y eres honesto, Dios te ayuda, te da una razón y te libra. Pero si tú llegas a una actitud diferente a esto, tú no vas a obtener respuesta de Dios. ¿Sí? Dios se va a comprometer con nosotros en nuestras luchas honestas, no en nuestras luchas deshonestas. ¿Sí? Entonces, el sentido de luchar está basado en exponer nuestros argumentos de una situación o prueba ante Dios con humildad y que Él decline o afirme nuestra postura. ¿Ven? Por eso Dios dice en Romanos 9:20, ¿y quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No tenemos por qué pedirle a cuenta a Dios, a un Dios soberano, su mente infinita. ¿Por qué hizo las cosas de esta manera? A mí una persona muchos años antes me decía, si tú me dices por qué, hay 2 tribus que ya no aparecen en el libro del Apocalipsis capítulo 7, de las 12 tribus de Israel, yo me convierto. Y en ese momento yo no tenía en mente esto, ¿no? Pero condicionar a Dios para que te conviertas es algo que es equivocado. Dios es soberano, Él sabe cómo hace las cosas. Quizá nosotros no podamos entender muchas de sus acciones, pero ¿acaso por eso tenemos el derecho de juzgar, no? Por eso es que buscarlo reverentemente es Dios, hazme entender, ¿no? Como aquel salmo, ¿no? Hazme entender. Y Dios le hizo entender. Entonces, la lucha verdadera con Dios es una lucha en oración y puede ser muy larga. Sin embargo, ¿qué pasa en el proceso de la oración? Dios va depurando nuestras mentes de vanidades ilusorias, de situaciones egoístas, hasta que llegas a la esencia. Por eso Dios nos dice orar sin cesar. Porque nosotros muchas veces nuestras oraciones están llenas de egoísmo y de inclinaciones a deseos que no nada tienen que ver con la vida espiritual. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por tu luz y por hacernos ver el sentido profético real de toda esta escena de Jacob con su hermano Esaú. Ahora entendemos que tú eres soberano, que tienes un propósito en todo, que tú no te equivocas y que das misericordia a quien se la quieres dar
se la quitas o no se la das a quien no quieres. Pero Señor, esta escena de Esaú y Jacob tan solo muestra las inclinaciones, una incorrecta y otra correcta. Y nos da a entender, Padre, la manera en que nosotros tenemos que buscarte en verdad y de todo corazón, buscando tu luz y tu voluntad. Haz que seamos de este tipo, Señor, de las personas que nos presentamos a ti, reverentes para conocer tu voluntad, y no permitas, Padre, que el pecado, el egoísmo, la arrogancia, el conocimiento nos vaya a desviar de someternos plenamente a ti en todas las cosas. Señor, te rogamos que tú hagas esto en toda nuestra iglesia, y Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.